Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar sobre las novelas en las que el protagonista parece no ser un personaje, sino el mismo lenguaje. Para hablarles de esto, decidí compartirles un poco de la obra de Elmer Mendoza, que es un mexicano genial y que escribe esta novela que se titula Efecto Tequila. Efecto Tequila está relacionado con un suceso que ocurrió allá por 1994 en México y que definitivamente marcó la historia de este país, donde podemos ubicar a personajes como Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente saliente, o Ernesto Zedillo, que era el presidente entrante, y una situación allí financiera, política, corrupta, extraña que sucede, en la cual uno culpa al otro de por qué el país cayó en una crisis profunda y una devaluación del peso tremenda. Se habla de un 300% de devaluación. Pero bueno, esto es lo que está relacionado con el título de Elmer Mendoza, pero en realidad la novela parece que va hacia otro lado distinto, aunque si bien hay algunas alegorías que nos llevan hacia el efecto tequila de los políticos de ese entonces, sí también debemos de entender que hay todo un entramado de imágenes y de ideas que nos están llevando como a una historia alterna. Y en esta historia alterna está este protagonista que es Elvis Alescano, y este Elvis es bastante irreverente, bastante satírico y bastante desvergonzado además, muy grosero, muy mal hablado, y él nos está hablando de, pues, él quiere llevar a sus papás a conocer a Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones. Y entonces aquí es donde ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver Mick Jagger, un inglés, vocalista de un grupo inglés, con un asunto de México que sucedió en 1994? Pues sí, efectivamente lo mismo me preguntaba yo, pero aquí lo interesante es empezar a leer la obra para darnos cuenta de que parece ser que el mismo narrador, si no es que el autor mismo, se está burlando ya de nosotros desde que empieza esta novela y nos entrecruza los canales. Y aquí podemos hablar de que hay tráfico de influencias, hay una situación de mercados financieros, se habla también de esto del crimen organizado, porque de hecho la novela gira en torno a una persecución constante. Es como una película de ficción donde el protagonista, desde casi que empieza la novela, ya lo están persiguiendo y no sabemos ni por qué. Pues aquí en Efecto Tequila, el protagonista Elvis, también él acepta, él se vende para ser perseguido y formar parte de estos criminales o eh, de este complot que se está orquestando desde los sótanos del poder posiblemente, ¿no? Y él ni siquiera sabe para quién está trabajando, pero pues él está bastante interesado en sacar adelante este proyecto porque él quiere ganar dinero para poder cumplir el deseo más grande de sus padres, que es conocer a Mick Jagger. Entonces aquí es donde se pone la parte interesante, porque pareciera que de pronto la historia no avanza, no nos lleva a ningún lado. Eso sí, nos va llevando de viaje de México a Brasil, luego a Argentina, a España, y así nos trae. Y nos hace sentir que pues, realmente está habiendo un movimiento constante, aparecen personajes que al inicio no estaban, se encuentra con otros detectives que también al parecer están pagados como él para el mismo fin, se encuentra con enemigos, lo quieren matar, lo amarran, lo sueltan. Todo esto es a lo que nos vamos a enfrentar en esta novela, pero lo más interesante es pues la redundancia y las jergas que utilizan, sobre todo Elvis, para referirse y explicar y narrar esta novela. Y creo que es bastante interesante cómo al final Elmer Mendoza nos engaña, nos tiende una trampa y todos caemos en ella, al creer que en realidad nos va a hablar tal vez de lo que sucedió en la crisis de 1994 en México, cuando en realidad solo nos quiere narrar una historia de cómo habría sido si nosotros fuéramos personajes detrás de toda esa ficción, ¿no? De la ficción que realmente ocurrió en 1994 entre los políticos del momento.
Pero pues eso no va a suceder, lo único que va a suceder es que nos vamos a clavar con la historia y seguramente nos vamos a perder entre sus páginas. Tiene un manejo del lenguaje bastante exquisito y además que nos invita a formas novedosas literarias que para los que están acostumbrados a los personajes clásicos, a los guiones para los textos de los diálogos de los personajes, pues nos vamos a dar cuenta de que Elmer ya prescinde de todo esto y de pronto se vuelve confuso saber quién está hablando, si está hablando un personaje, si está hablando el narrador, si está hablando Elvis o quién está interactuando en escenas en las que vemos hasta 5 o 6 personajes al mismo tiempo interactuando y tenemos que desenmarañar quién es quién. Esto es parte de la trama y es parte de nuestro quehacer literario al momento de devorar este tipo de obras magníficas. Ojalá que no te quedes nada más con lo clásico de cuando eras niño y que necesitabas tener un personaje principal de carne y hueso y que te lo describieran fielmente para podértelo imaginar en esa cabeza y poder seguir en la historia. Y no, ¿qué tal que ahora el personaje protagonista en realidad eres tú? Y cómo adaptas y cómo interpretas ese lenguaje de quien te lo está narrando directamente a tu mente. Hasta una próxima.